Le damos la bienvenida a Henry, le agradecemos pues la deferencia que ha tenido de atendernos. ¿Cómo estamos, ingeniero Kronfle? Henry, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escucha? Bien, Jimmy, querido, buenos días. Un gusto estar contigo en tu programa y con toda la audiencia. Un placer. Henry, ¿ustedes ya están en asueto? ¿Ya están en vacancia o no todavía? El día de hoy empieza la vacancia legislativa, sí, efectivamente. Sin embargo, pues el presidente de la Asamblea, en este caso yo, eso no puede tener vacancia. Estamos trabajando, tenemos una agenda muy fuerte aquí en Quito, toda esta semana, hasta el jueves al mediodía, porque ya pues jueves en la tarde, jueves santo y viernes, y toda la próxima semana, es decir, vamos a estar trabajando. Ahora bien, ¿todas las actividades legislativas se suspenden? A excepción, no. La parte administrativa de la Asamblea continúa. Hay comisiones que me han pedido los presidentes de algunas comisiones que necesitan estar ahí con sus asesores porque tienen que evacuar algunos temas. Así que eso tampoco. Y gracias a Dios en este momento ya hemos evacuado todos los proyectos económicos urgentes, por lo que no habría que convocar, al menos que resulte algo en estos días, a un económico urgente. No hay que convocar en estos días porque todos los plazos legislativos de los proyectos normales se suspenden mientras haya la vacancia. Claro. Ahora, ¿cómo puede evaluar, Henry, este primer periodo de su administración en la Asamblea Nacional? Bueno, yo me siento muy contento. Felicito a todo el equipo, primero administrativo. Los trabajadores de la Asamblea han hecho un gran trabajo. Encontramos una Asamblea en donde no había ninguna casa legislativa funcionando. Hoy ya se han recuperado prácticamente 14 de las 23, 24 porque vamos a tener una casa legislativa también en Pichincha y estamos trabajando para terminar, ojalá hasta finales de este mes de abril, en tener todas las casas legislativas operando. Encontramos una Asamblea en que no tenían ni herramientas para trabajar la escolta legislativa. Encontramos una Asamblea con gran cantidad de problemas en materia laboral porque habían sacado a la gente sin liquidarla. Ya se han arreglado todos esos temas. Habían sacado gente que no se podía sacar bajo maternidad, bajo lactancia. También arreglamos todos esos temas para evitar todos esos juicios laborales. Encontramos una casa legislativa en donde realmente no habían ni cámaras de seguridad, ya todo eso se ha ido corrigiendo, no habían ni siquiera la limpieza, discúlpenme que se lo diga así. Encontramos una legislatura sucia, se tuvo que implementar protocolos de limpieza muy rápidos, es decir, hemos recuperado la Asamblea, ya se activó participación ciudadana, ya estamos muy activos con el tema de participación ciudadana, la unidad técnica legislativa, toda la administración prácticamente con el 25% menos de las anteriores administraciones estamos operando. Y desde el lado de los asambleístas, también muy contento, porque hemos aprobado 16 leyes, imagínense usted, en 4 meses, leyes muy importantes en materia de seguridad, generación de empleo, inversión, equidad salarial, salud mental, etc. Hemos ratificado 2 tratados de comercio, el Tratado de Comercio con China y el Tratado de Comercio con Costa Rica. Se han ventilado 2 juicios políticos sin favor ni temor y sin circo ni show, como digo yo, el del exministro Esteban Bernal y de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Morillo y Murillo. Se ha trabajado en ratificar al gobierno nacional en un apoyo, ratificando la posición del gobierno en cuanto al conflicto interno armado. Esto se logró por unanimidad. Entonces creo que la Asamblea ha hecho un gran trabajo en 4 meses. Si usted suma todo esto, más de uno de estos proyectos por semana, que es algo pues que nunca antes visto. Yo me siento muy contento con el equipo. La mayoría de las leyes se han aprobado con más de 100 votos, es decir, por encima de una mayoría calificada, es decir, por encima de las 2/3 partes de la Asamblea, lo cual consolida una posición de que la Asamblea está trabajando de manera seria, que no hay peleas internas, que no hay conflictos internos y que vamos caminando pues hacia la agenda legislativa que está planteada y que está publicada para tratar de lograr tratar lo que más se pueda en este periodo de tiempo de esa agenda legislativa. Ya, ¿cómo se priorizan los juicios políticos? Entiendo que ahora el que viene es el de Santos Alvite, ¿verdad? Está en este momento. Los juicios políticos, hubo 3 cambios en la ley orgánica de la función legislativa que fueron sumamente importantes que se dieron en el periodo pasado.
Esos tres cambios comprenden de lo siguiente, para que la gente lo pueda entender. Uno, el Consejo de Administración Legislativa, que está conformado por 7 miembros, que son el presidente, los 2 vicepresidentes y los 4 vocales de la Asamblea Nacional, ya no pueden parar un juicio político ahí, simplemente tienen que ver que el juicio político cumpla en las formas, es decir, que las formas estén, digamos, establecidas en el proponente del juicio político y que cumplan con las formas en la ley. Entonces ya no se trata ahí nada de fondos, solo las formas. Lo segundo, que la Comisión de Fiscalización no pueda, ahí son 9 miembros, 5 de los 9, es decir, la mayoría, que le harían 5 de los 9, pueda frenar un juicio político y decir, ya no nos gusta esto, aquí se muere el juicio político. No, todo juicio político tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, así sea el informe positivo o negativo de la Comisión de Fiscalización. Y lo tercero, que es lo que usted menciona, cómo se tratan los juicios políticos en el orden en que fueron presentados. Ya no se puede cambiar el orden de decir, oye, tengo este anterior, lo voy a tratar primero, el primero lo voy a tratar al último, el segundo lo voy a tratar cuarto y el tercero lo voy a tratar segundo. Eso se acabó. Tienen que tratarse los juicios políticos en el orden establecido. ¿Cuál es ahorita el juicio político que se está tratando? El del exministro Santos Alvite, porque ya se evacuó el de Esteban Bernal, ya se evacuó el de los exconsejeros Morillo y Murillo. En este momento el de Santos Alvite, que se suspenden los plazos porque no tiene carácter urgente el juicio político. Por lo tanto, cuando regresemos de la vacancia legislativa, continuarán los plazos para seguir tratando ese juicio político a Santos Alvite. Luego vendrá el juicio político al exministro Juan Zapata, posterior a eso el juicio político a la fiscal general del Estado, posterior a eso al expresidente del Consejo de la Judicatura y a uno de los consejeros, o sea, a Wilman Terán, posterior a eso, si se aprueba después del receso legislativo, porque se suspenden también los plazos de la aprobación del Consejo de Administración Legislativa. El juicio político contra Sebastián Corral será el siguiente juicio político, y así sucesivamente. Claro, Henry, a ver, como estamos en política y estamos en el Ecuador, asumamos como un hecho que se podría dar eventualmente, que se reúnan las pruebas, qué sé yo, para fundamentar un juicio político a la vicepresidenta de la República. Estoy hablando en el sentido figurado. Sí. ¿Allí sí entra en juego la priorización o tampoco? Entiendo que no. O sea que... Pero tendría que revisarlo, pues no soy abogado ahí, Jimmy, es muy buena tu pregunta. No soy abogado, tendría que revisarlo. Pero no sé en el caso del presidente y vicepresidente. En ese caso tendría que revisarlo, porque no te tengo una respuesta. Puedo hacer la consulta y con mucho gusto te informo para que tú lo puedas, digamos, decirle a la audiencia. Esa va a ser una pregunta seguramente recurrente después de estos días. Continuamos, Omar. Ingeniero, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo, ingeniero. Gracias a usted. Ingeniero, al momento que usted asume la presidencia de la Asamblea, usted es un político con experiencia, sabía que iba a ser blanco de fuertes críticas de ciertos sectores, y ahora es notorio que hay cierto sector de la prensa que apunta con mucho tino contra usted. Y se lo ha acusado en este corto periodo que ha estado al mando de la Asamblea Nacional, que usted se ha ausentado en momentos sensibles, en votaciones sensibles, en momentos de que va a haber sesiones en donde, por ejemplo, se analiza el tema de la fiscal, entre otros. ¿Cómo toma usted esas críticas? Mire, yo soy un hombre democrático y luché mucho por la libertad de expresión en el país. No me gustaba ni la censura previa ni la ley Mordaza. Y luché mucho. Lo que ha pasado en el Ecuador hoy es que la gente se siente liberada con esta libertad de expresión y entonces se van al polo opuesto, a abusar, a decir mentiras, a confundir a la población y a crear falsas expectativas. No, los periodistas serios no son así, déjenme decírselo. Estos son unos cuantos periodistas que no los voy a mencionar, que todos los conocemos, que lo único que se dedican es a dinamitar todo lo que se hace. Y por el otro lado, cuando se hace algo bueno, nunca lo menciono. Es decir, está totalmente desviada su objetividad, son totalmente subjetivos y totalmente críticos, y sobre todo siempre tratan de apuntar hacia un partido político para tratar de mermarlo en su imagen. A mí estas cosas no me afectan, pero la verdad tiene que prevalecer. Y déjeme decirle cuál es la verdad.
La verdad es que yo no es que me he ido de viaje cuando hay que tratar cosas álgidas. La agenda de la Asamblea Nacional, así como hubo que recuperar la participación ciudadana y la agenda nacional de la Asamblea Nacional con las otras instituciones del Estado, siendo pues el primer poder del Estado, la agenda internacional de la Asamblea también es muy compleja y se perdieron las representaciones a nivel internacional. Y dentro de los 2 viajes que he hecho, 2 viajes, nada más 2, de aquí se salen con que esto así, el presidente viajero, no sé qué tanta ridiculez. Son viajes que son sumamente importantes porque son los 2 viajes donde están la mayor cantidad de ecuatorianos concentrados fuera del país, que también hay que atender sus necesidades y tienen necesidades en materia legislativa. Y aproveché justamente porque quiero implementar inteligencia artificial en los procesos de la Asamblea, que vamos a hacerlo, comenzar a hacerlo ya al regreso del receso legislativo. Nos va a facilitar mucho la vida, vamos a ser muy transparentes y vamos a ahorrarnos también en personal al implementar tecnología e inteligencia artificial en una serie de procesos. Y había que aprovechar la Feria Mundial de Tecnología para ver hacia dónde apunta la inteligencia artificial, hacia dónde apunta la ciberseguridad, que son cosas que tenemos que regular, ¿no? Porque hoy en día, si usted no tiene conectividad, ahorita el 5.5G es lo que el mundo, digamos, va hacia eso, y qué es lo que significa ir a una tecnología de 5.5G para efectos de seguridad, para efectos de transparencia, para efectos de compras públicas, para efectos de gobierno en línea, para efectos de ciudades inteligentes, para efectos de manejo del Parlamento. ¿Qué significa hoy en día las nuevas tecnologías de archivo en la nube para evitar hackeos y la ciberseguridad? ¿Cómo se debe regular en los países para evitar el hackeo? Nosotros ya tuvimos en la Asamblea un phishing. Phishing es aquellos hackers que meten páginas en donde uno cree que está entrando a la curul o a la página electrónica de la Asamblea Nacional, pone usuario y contraseña y le han copiado lo que usted tiene y está entrando en una suerte de un hackeo. Entonces ya tuvimos esa suerte de phishing en la Asamblea Nacional. Hace pocos días se tuvieron que cambiar las claves. No hay regulaciones en cuanto a delitos de ciberseguridad en el Ecuador. Es decir, hay que trabajar mucho en eso. Hay que ir a escuchar a la comunidad ecuatoriana. Hay más de casi medio millón de ecuatorianos en España. Hay que aprovechar las ventajas de ahora de que entra la época del turismo en España para ver cómo se pueden manejar las visas temporales y acompañar en esa gestión también a la embajadora. Hay cosas que hay que regular desde la Asamblea Nacional, el tema de discapacitados, el tema de la tercera edad, el tema de la homologación de los servicios de seguridad social, el tema de repatriación de cadáveres. Hay muchos temas que requieren regulación del gobierno y de la Asamblea y hay que tratarlos, Y en Nueva York, por ejemplo, estuve también en el Parlaméricas. La Asamblea Nacional es parte del Parlaméricas, que es el Parlamento de las Américas, que es el brazo legislativo de la Organización de Estados Americanos, en donde no solamente tuve una reunión con el secretario general, que espero que podamos firmar un convenio de cooperación en transparencia de información y en lucha contra la corrupción a mediados de abril, que va a venir para acá. Ya se dejaron sentadas las bases del convenio, sino que también modulamos un panel de seguridad multidimensional, en donde tenemos que aprender también de las experiencias de otros países, y también le pedimos al Senado americano en esa visita en Washington que trabajemos en conjunto para la lucha contra la corrupción en cosas que se pueden hacer a raíz de la transparencia de la información. Entonces, aquí se habla cualquier cosa, no pasó absolutamente nada mientras estuve afuera. Tuvo un muy buen manejo Viviana Veloz, tengo que decirlo públicamente, hablaba conmigo todo el tiempo, fue muy delicada en el manejo, coordinamos muchas cosas, todo fue con transparencia en esos días, no hubo ningún problema, no hubo ningún escándalo, no se atrasó absolutamente nada. Y eso es de lo que se trata un cuerpo colegiado, de que pueda funcionar como cuerpo colegiado y no por la intervención única y exclusivamente de una persona. Perfecto. Ingeniero, en una de las últimas sesiones que tuvieron, la semana anterior, hubo un planteamiento por parte del Partido Social Cristiano de respaldo al accionar de la Fiscalía, más que individualmente al accionar e independencia de la Fiscalía. Sin embargo, no pudo prosperar. ¿Ocurrió algo quizás a la interna? ¿Pasó algo? No, déjeme contarle qué es lo que pasó, porque aquí es eso también es otro de los temas que han tratado, claro. Ese es otro de los temas que se han tratado. Pero sí, no, yo le agradezco la pregunta porque me permite aclararle a la ciudadanía, porque aquí se habla cualquier cosa, de verdad se confunde mucho la población. El respaldo a la señora fiscal lo dio la Asamblea el 18 de diciembre en una resolución muy bien estructurada. Primero, no solamente se le respaldaba en las investigaciones que estaba haciendo, sino que se decía desde la Asamblea Nacional que
que no iba a existir ninguna interferencia en el marco de esas investigaciones. Eso es muy importante y ya le voy a aclarar por qué es muy importante. Lo segundo, se le exhortaba al presidente de la República en que se le redoble la seguridad tratando estos temas tan álgidos a la fiscal general. Acuérdese que en el gobierno anterior inclusive le quitaron la seguridad de los policías, ya tuvo que poner una acción de protección con una medida cautelar que la ganó. Entonces, cuidado, eso fue en el gobierno del anterior presidente, se pidió ahora que por favor se le redoble la seguridad. Tercero, se le dio un apoyo también a las fuerzas del orden y se les notificó a las fuerzas del orden de lo que se estaba haciendo. Entonces, no solamente que se ratificó la independencia del poder del Estado, se le dio un apoyo a la fiscal en lo que está manejando, se pidió que se redoble la seguridad para que la fiscal se sienta segura y pueda seguir trabajando en esto, sino que también se le notificó a las otras fuerzas del país del orden. Entonces, ahí hubo un apoyo total y absoluto. Esto no era en el punto del orden del día hace pocos días atrás. Y no se puede usar esto políticamente de pedir apoyos toda la semana a la ciudad fiscal, porque no caben, ya están dados y están ahí, punto. Y la gente sabe cuál es la posición de cada una de las bancadas. Lo que se quería en esta última ocasión es justamente ver una actualización de la información que no tiene de carácter reservado. Escúcheseme bien, actualización de la información que no tiene carácter reservado sobre los temas, no uno o dos, no metástasis y purga solamente, sino con todos los temas que tienen connotación nacional, en donde están involucrados estructuras de delincuencia organizada. Entonces, eso es lo que se trató de mocionar, pero debido al tiempo, en el sentido de que teníamos que aprobar, la Comisión de Desarrollo Económico tenía que aprobar el informe para justamente poder evacuar el día jueves pasado la ley económica urgente y se vencía también el tratamiento del presupuesto general del Estado. Entonces se suspendió la sesión. Cuando la volvimos a convocar, la convocamos en ese punto porque estábamos viendo desde el punto de vista técnico y político, si lo mejor sería una nueva comparecencia de la fiscal para que actualice la comparecencia que ya hizo en la rendición de cuentas, porque hay nuevos casos desde la rendición de cuentas y hay otros casos que se han hecho públicos. Déjenme explicarles, por ejemplo, cuáles son los nuevos casos. El nuevo caso del Consejo de la Judicatura de María Josefa Coronel es un nuevo caso que saltó posterior al tema de la rendición de cuentas de la señora fiscal en la Asamblea Nacional. El caso, no tuvimos en ese momento información del caso Encuentro, por ejemplo. Entonces, tuvimos una información muy puntual. El caso Encuentro ya hoy se han hecho público, inclusive ciertos chats, como usted sabe, del caso Cherres, caso Encuentro, etc. Entonces, también saber que está ahí. El caso, por ejemplo, cuando sancionamos a los ex concejales del Consejo de la Judicatura, Murillo y Murillo, se pidió en el juicio político que el expediente vaya a la Fiscalía por presuntos delitos penales. Queremos saber si ya había iniciado o no esas investigaciones. Ingeniero, y le agrego algo, ingeniero. Es parte del trabajo de la Fiscalía. Le agrego algo, ingeniero. Ustedes en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, ustedes también realizaron una resolución para que la Fiscalía de Contraloría tomara el tema con respecto a Guillermo Lazo, además, ¿no? Es correcto. Entonces hubo más de 100 votos en esa resolución, que ya no pudo ser sancionado como juicio político, pero hubo más de 100 votos en esa resolución. Y dicho esto, quiero decirle que era de mucho interés de la Asamblea saber en cómo iba ese caso Encuentro Diagonal León de Troya. Entonces, la Asamblea le remite, una vez que hace las investigaciones dentro del marco de la Comisión de Fiscalización y del Pleno, le remite los expedientes a la Fiscalía de los presuntos delitos y es potestad de la Asamblea, por supuesto, y obligación de la Fiscalía reportar sobre esas investigaciones a la Asamblea que comenzaron en el marco de un juicio político y que presuntamente puede haber responsabilidades penales, porque la Asamblea también fiscaliza. Y contestándole a la pregunta, porque he hecho la consulta mientras estamos en la entrevista, sigue la fila el juicio a la vicepresidenta, para contestarle a Jimmy, por favor. Sigue la fila de los juicios. Muchas gracias. Finalmente, ingeniero, supongo que usted está al tanto que la semana anterior un periodista español publicó una historia con respecto a un supuesto momento bochornoso e incómodo del presidente en un restaurante en Madrid. Eso es lo que dice este medio de comunicación.
y en ese texto se refieren a que estaban los hermanos Emiliano y Juan Pablo Cronfle, que según este medio dicen que son hijos de usted. Yo le consulto, señor Cronfle, primero que nada, si es cierto, si son el nombre de sus hijos, porque no tengo el gusto de conocerlos, y dos, si ellos han hablado con usted, porque ya el gobierno salió a desmentir que todo es una farsa. Le pregunto si usted ha conversado con sus hijos que también le hayan dicho, ¿sabes qué? No estuvimos, y si estuvimos, no ocurrió lo que dice este medio. Bueno, primero discúlpeme, me he equivocado porque me mandó un texto ahora el secretario jurídico de la presidencia de la Asamblea y me dice que la ley dice que si existe el juicio político, la vicepresidenta se tiene que tratar inmediatamente. Discúlpeme, correcto. hacen una corrección. Gracias por hacen una corrección. Gracias. Se tiene que tratar inmediatamente si es el juicio político de la vicepresidenta. Okay. Regreso a la pregunta suya y me disculpo por el error. Me mandaron mal, me acaba de... No se preocupe, me acaba de decir el secretario jurídico de la Asamblea. Entonces dice que inmediatamente. Me disculpo por eso. Segundo, mis hijos así se llaman. A mí no me gusta, mi familia está muy reservada de la política. Mi familia no, digamos, no comparte conmigo la vida política de ninguna naturaleza, de ninguna forma. Mi familia, digamos, como toda familia que puede gustar o no gustarle la política, mi familia quiere estar, usted sabe, aislado del tema político. Mi familia, no, mis hijos en España, ellos están allá por el momento, no es que viajaron, ni mucho menos, ellos no viajaron con el presidente, ellos no viajaron en ninguna comitiva, ellos estaban allá en España, porque ellos estudian en España. Mis hijos no estuvieron en ningún evento de cenas, ni de farras, ni de nada. Por eso esa información es absolutamente falsa. Mis hijos solo fueron invitados a las conferencias, una en el Instituto de Empresa en el IE y otra a conocer el stand del gobierno del Ecuador en la feria. Tuvieron la oportunidad de conocer el stand y de visitar la feria, y tuvieron la oportunidad de escucharlo al presidente de la República en una excelente conferencia, porque así fue, en el Instituto de Empresa en Madrid. De ahí en fuera, todo lo demás es absolutamente falso. Gracias, Perfecto, muchísimas gracias. Henry Cronfle, presidente de la Asamblea, por esta deferencia con nosotros. Que tenga usted un buen día. No, buen día, abrazos, Henry. Y me sorprende que se metan con la familia, porque realmente ya esto ha caído tan bajo que ahora pues hasta con la familia de uno se quieren meter, y hay reglas claras en política, a la familia no se la toca, y ojalá que por lo menos eso se entienda, ¿no? Que por lo menos cuando uno está haciendo un apostolado del servicio público con todo el amor a la patria, como lo hago yo, por lo menos que se respeta a la familia. Sí, eso fue lo que había dicho el debate, y por eso es que lo queríamos aclarar contigo, Henry. Un buen día. Abrazos, Henry.